Vaya, ok. Ya estamos con grabación. Tengan todos muy buenas tardes. No olviden poner su nombre en el chat para que uno vaya teniendo la constancia de que han estado presentes en la clase. Siempre pueden darse algunos casos esporádicos de que realmente podemos o no podemos estar, ¿ya? Pero siempre es bueno avisar, ¿no? Siempre es bueno, si no puedo hacerlo directamente conmigo, pues háganlo directamente con otro compañero que me informe a mí. Así es que esa es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema. Quiero comentarles antes de empezar, tengo ¿cómo se llama? Los ensayos recibidos. Eh, y me da pena decirles, pero que sí habría problema con dos compañeros que no entregaron y tampoco ¿cómo se llama? Me informaron a mí, ¿verdad? Así es que lo siento mucho por ellos, pero realmente yo no puedo hacer nada. Di 24 horas. Aún muchos preguntaron si había clase o no había clase, sabían que no, por la sencilla razón de que teníamos el ensayo y el ensayo estaba contemplado dentro de las 24 horas que teníamos que hacer. Es un trabajal horrible. Yo tuve que leer todos los ensayos desde el principio, desde que recibí el primero. A mí no me gusta acumularlos, sino que lo voy leyendo poco a poco para sentirles más sabor, ¿verdad? Pero sí, hubo buenos ensayos, hubo más o menos ensayos y hubo también malos ensayos, ¿verdad? Que realmente como que no hubo creatividad, no hubo investigación, ¿verdad? Así que, bueno, las notas ya están puestas, ya las pueden ver ustedes en la plataforma. Y vamos a comenzar la clase el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que tiene que ver, ¿cómo se llama?, con lo que es los trastornos mentales, ¿ya? Los trastornos mentales, vamos a ir discutiéndolo. Recordemos que no somos médicos, tampoco somos psiquiatras, ¿verdad? Sino que simplemente somos trabajadores o profesionales de la salud que tenemos que tener conocimientos generales de todo lo que está pasando. Así que vamos a hablar sobre eso, vamos a tratar de conocer así en forma generalizada lo que estos son, para que nosotros vayamos también teniendo algunas nociones sobre esto. Bien, el tema en sí se llama los trastornos mentales. Quisiera saber si ya está en pantalla. Sí, licenciado. Bien, Sí, vamos a entrar. licenciada, ya se ve. Ok, vamos a Sí, entrar entonces. licenciado. Ok, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud dice, ya lo conocemos ese concepto, pero hay que repetirlo para entrarle a lo otro. Es un estado de completo bienestar, palabra linda, les digo yo, bienestar o estar bien, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Que quede claro, ese concepto de decir, no, salud es no estar enfermo, no, eso no, ya no es para licenciados, no es para técnicos, no es para nadie. Tiene que ser un concepto que diga, sí, realmente yo tengo bienestar tanto físico, mental y social, ¿verdad? Eso es bien importante. La salud mental se define también como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, o sea, tener ese control emocional de no explotar por todo, ¿verdad? Sino que simplemente recibir las cosas como viene, recibir los problemas como viene, y como persona con mucha salud mental, buscarle las alternativas de solución a los problemas, ¿sí? Cada problema tiene miles de soluciones, no tiene solo una. El que diga que solo una solución tiene un problema está mintiendo, porque realmente eso no es así, ¿ya? Cada problema tiene diferentes variables, diferentes variantes con las cuales yo lo puedo atacar y como yo lo puedo llegar a superar. Ahí depende, por eso dice que la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de saber resolver todo tipo de problemas o situaciones nuevas que se le presenten. También habla de estar consciente de las propias capacidades que yo tengo, ¿no? Yo les decía la vez pasada, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, ¿verdad? Las habilidades a veces son natas, a veces se adquieren en el camino, otras veces las recibimos y por necesidad las aprendemos, pero hay muchas de ellas que las podemos llegar a convertir nosotros en talento, ¿verdad? El talento ya es como quien dice la supremacía
de una habilidad. Puede trabajar en forma productiva, sí, una persona con salud mental tiene la capacidad de tener un trabajo, de formar una familia, de ser alguien dentro de su comunidad, una persona de renombre en su comunidad, y también que sea capaz de dar ese producto hacia la comunidad, que esa es otra cosa bien relevante e importante. Bien, ahora vamos a hablar ya de la enfermedad o el trastorno mental. Aquí ya estamos diciendo, dijimos salud, bienestar físico, mental y social. Dijimos salud mental, ya lo conocíamos desde antes, es tener la capacidad, tener ese equilibrio entre mi manera de pensar, sentir y actuar, ser capaz de hacer las cosas, de funcionar dentro de una sociedad. También eso es salud mental, pero ahora vamos al lado contrario, vamos a pasar al otro lado de la barrera. Quisiera que me ayudaran un poquito dando opiniones sobre qué les parece esto. Por ejemplo, Adriana, ¿qué te parece a ti la palabra, solo la palabra trastorno? ¿Qué puede significar para ti? Adriana Alexandra. Yo pienso que un trastorno sería como el no estar bien, como tener como complicaciones, por decirlo así. Correcto, es no estar bien, tener complicaciones. Bien, Adriana Isabel, ¿qué dice de eso? Cambios o alteraciones en la Ajá, forma de ser. muy bien. Aquí tenemos un montón de Adrianas. Adriana Marcela, ¿qué dice de eso? ¿Qué podrá ser eso, Adriana Marcela? ¿Qué es un trastorno para ti? Alison. Alison, Alison. Amanda o Zenaida. Ay, a mí la que me encanta es la Zenaida. Zenaida. Para mí sería como un cambio que hay dentro de la mente o... Un trastorno. Ajá, sería un cambio. Pero, ¿es un cambio positivo o un cambio negativo? Negativo. Negativo, ok. Bien, Bessie Stephanie, ¿qué dice de eso? Bessie, ¿estás ahí? César, ¿qué piensas de la palabra trastorno? Casi no lo escucho porque está lloviendo, pero el trastorno es como problema psicológico Es un que una problema persona tiene. psicológico. Ok. Cindy, ¿qué dices de eso? Cindy, ¿qué opinas tú acerca de lo que es un trastorno? Igual, Lick, no sé si me va a escuchar porque está lloviendo fuerte. Te estoy escuchando perfectamente. Creo que es un desorden mental, los pensamientos en las acciones. Ok. Miren, un trastorno es algo que no sirve, ¿no? Algo que no está bien, algo que no está correcto, algo que no funciona como debe de ser. Entonces, aquí estamos hablando de trastornos mentales. ¿Qué quiere decir? La mente no está funcionando bien. Aquí, lo estoy diciendo antes en el lenguaje campechano para que nosotros sepamos de que realmente lo que es un trastorno no es nada del otro mundo, ¿no? La mente no está funcionando bien a alguien. Alguien no está pasando por un buen momento entre su manera de pensar, sentir y actuar. Cualquier comportamiento que sea anormal puede considerarse un trastorno. ¿Ya? Cualquier comportamiento. El comportamiento es cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo actúo. Si pienso bien, siento bien y actúo bien, mi comportamiento es bueno. Si no hago nada de esas tres cosas, o una de esas tres cosas, o dos de esas tres cosas, estoy mal. ¿Ya? Entonces, dice, es una alteración de tipo emocional, ¿ya? Para comenzar, diciéndolo ya en terminología. Cognitivo. ¿Alguien sabe qué significa, Fátima? ¿Qué es cognitivo? ¿A qué se refiere? Se refiere como al, si no me equivoco, ¿verdad? Como al cerebro. No, no es el cerebro. Podría ser las habilidades motoras, que afectan la habilidad motora. Podría ser. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? Fernandita, ¿qué es cognitivo? Fernandita, ¿a qué Sí, se refiere? licenciado. Sí, vamos a ver. Dime. Es como el conocimiento relacionado con la persona. Exactamente. La parte cognitiva Ah, de cualquiera es el conocimiento.
Cuando ustedes escuchen esa palabra cognitivo, se está refiriendo a conocimiento. ¿Ya? No se está refiriendo a parte motriz, no se está refiriendo al cerebro en sí, no, conocimiento. Todo aquello que usted sabe, esa es cognición, ¿verdad? Ese es el cognitivo de las personas. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que queda, dice, es una alteración tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva, que es el conocimiento, y el comportamiento, dice. O sea, estoy mal en mi manera de pensar, sentir y actuar. Que se quedan afectados procesos psicológicos básicos, que son la emoción, ya la gente ya no actúa igual, no se inmuta igual, no reacciona igual, porque la emoción necesita de una pequeña cosita que se llama estímulo. Y es la respuesta que yo doy, esa puede ir llena de mucha emoción, o puede llevar poca emoción, o puede llevar nada de emoción, ¿verdad? La motivación, no tienen ganas de nada, ¿verdad? No tienen ganas de nada. El conocimiento, otra vez, la conciencia. ¿Qué dijimos que era la conciencia, José Ismael? ¿Qué era la conciencia? Si no me equivoco, es como si nuestro cerebro está consciente de lo que está haciendo. Pues sí, te equivocas y no te equivocas. Estás ahorita 50-50. Es el conocimiento que uno tiene de sí mismo. Es el conocimiento que uno tiene de sí mismo. ¿Qué más la conciencia? Jessica María. ¿Qué es la conciencia para ti? La conciencia para mí es todos los pensamientos que tenemos, lo que nos hace pensar si está bien o mal, la cosa que estamos haciendo. ¿Y te podrías tocar tu conciencia, Jessica María? No. No te la puedes tocar. No, bueno, así tocar físicamente no, pero ya... ¿Dónde, si pudieras tocártela físicamente, dónde te tocarías? En la cabeza. En la cabeza, correcto, en la cabeza, ahí en mi cerebro. Tú lo dijiste al principio. ¿Ok? Eso es lo que nos permite la conciencia, saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Yo la vez pasada les decía a mí, yo tomo la conciencia como un diablito que está en mi hombro derecho y un angelito que está en mi hombro izquierdo. El angelito me dice, no hombre, no lo hagas, te vas a meter en problemas. Mira que tu mamá es enojada, tu papá puede explotarle, hasta se puede morir del corazón por la cólera que le vas a dar. Y por otro lado está el diablito que le dice, no hombre, hacelo, sí, eso es chivo, lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Vas a pasar embarazada 9 meses, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Entonces el diablito le dice las cosas demasiado elevadas, el angelito le dice las cosas morales, le dice los principios, los valores, esto se puede, esto no se puede, esto se debe, esto no se debe, pero al final el que decide si lo hace o no lo hace soy yo. Esa es la cuestión de la conciencia. La conciencia es tener ese balance, ese equilibrio que me da entre lo bueno y lo malo, y que al final el que decide soy yo. Esa es la conciencia, así trabaja. La conducta, pues es igual, ya dijimos, es igual que el comportamiento, ¿verdad? Si yo tengo buen pensar, buen sentir, y voy a tener un buen actuar, ¿verdad? Y luego viene también la percepción. ¿Alguien sabe qué es la percepción? Julita Soledad, Julita acompañada, no, Julita Soledad es. ¿Qué es eso? Es esa cosa de Es la como percepción. el conocimiento que uno tiene sobre las cosas. Así, Cuando eso. uno percibe que es un color, por ejemplo. Ajá. Y tú percibiste el color. ¿Y qué pasó después de percibirlo? Lo analizo y sé qué color es. Ah, ¿y cómo sabes tú qué color es? Porque lo estoy viendo. Ah, vaya, te voy a preguntar A una menos que sea cosa. daltónico, ¿verdad? Porque si es daltónico ya cambia de color. Ya nos metimos en un lío. Julita, oíme primero. ¿Podrías decirme cómo es el orden de los colores en el semáforo? ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el rojo? No me lo puedo. ¡Ah!
te metiste en un lío. ¿Ah? Jessica, ¿qué le dices tú? ¿Dónde está el verde, dónde está el rojo y dónde está el amarillo? Todos los días pasamos por ahí. Vamos a Ok. ver. Bueno, los semáforos normales que yo he visto, primero está el verde, luego el amarillo y por último el rojo. ¿Y dónde está el verde? ¿Arriba o abajo? Pues desde la perspectiva, si yo estoy abajo, lo veo arriba. No, tienen un orden. Tienen un orden. Lick. Sí, sí, Vero. Bueno, que yo recuerde, arriba está el rojo, en medio el amarillo y abajo está el verde. Ajá. Y ¿Quién está de acuerdo con Verónica, por favor? Yo, ¿Por qué? Vamos a ver, Daisy, ¿por qué estás de acuerdo? Porque, o sea, cuando yo paso por los semáforos sí he visto que el rojo es arriba, el amarillo es en medio y el verde es hasta abajo. Ajá. No depende si tú estás a la altura del semáforo, arriba del semáforo o abajo del semáforo, ¿no? No. Ah, vaya, bueno. Crisia, ¿qué dices de eso, Crisia? ¿Estás de acuerdo con estas dos muchachas? Crisia, ¿estás ahí? ¿O le está lloviendo a Crisia quizás? Bien, miren, la percepción tiene una explicación bien sencilla. Pero antes de explicar la percepción, voy a hablar de la sensación. La sensación es todo aquello que yo soy capaz de captar a través de los 5 sentidos. ¿Ya? La vista, el olfato, ¿qué más sigue? El gusto, ¿qué más sigue? el tacto. El tacto y la audición. Son los 5 sentidos que los seres normales, comunes y corrientes, en el caso de los hombres, tenemos, ¿verdad? Porque las mujeres tienen 6 sentidos. No sé cuál es el otro, si ustedes me explican, porque nosotros aquí los hombres somos de ventaja, ¿no? Entonces, ¿me explican, por favor, cuál es el sexto sentido de la mujer? Voluntariamente, no voy a decir quién porque lo voy a presionar. ¿Quién quiere explicarme cuál es el sexto sentido de la mujer? Yo he Pues, escuchado cuando lo están mintiendo. Vamos a ver. Vamos en orden. ¿Quién va a hablar primero? Carlita, Gabriela, quiere hablar. Vamos a ver. Dime, Carlita, ¿cuál es el sexto sentido de la mujer? No, Lick, era un chiste iba a decir, pero... Cuéntalo, no voy a pues, mentir. cuéntalo, no te quedes con él. Ojo de loca, no se equivoca, dicen. Ah, ese es el ojo de loca, podría ser el sexto sentido, ¿eh? Mejorado, cambiado y toda cosa. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa María José? ¿Hay un sexto sentido? Porque nosotros los hombres ya estamos bien jodidos porque solo 5 tenemos. ¿Eh? ¿No hay o no hay? Bien, voy a explicar. Sí, dime. Solo que creo que las mamás los tienen bien desarrollados porque Ellos por lo tienen menos- 8, ellas tienen 8. Sí, por lo menos más con los niños pequeños es como que te vas a caer de ahí, ¿verdad? Y ya te igualito y caíste. se cae. Y te vas a golpear en la cabecita, ahí te vas a dar, ¿verdad? Bueno, miren, ese sexto sentido es la intuición, dice la gente, pero no es cierto, ¿verdad? Bien, voy a explicar cómo funciona la percepción. Mire, yo hablaba de la sensación y dije yo, es todo aquella información que yo soy capaz de captar a través de los 5 sentidos que tenemos como seres humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Y la percepción es la interpretación que yo hago de lo que fue capaz de captar algunos de mis sentidos. Por ejemplo, fíjese que el sentido de la vista descubre que en el dedo gordo del pie hay un zancudo que está picando mi pie, mi dedo gordo. Eso lo detectó la vista, lo detectó el tacto también, ¿ya? Lo detectó la vista y el tacto, lo vi y lo sentí. Entonces mandan la información hasta el cerebro. Allá en el cerebro mandan la información hasta arriba por una vía que se llama aferente, llega hasta ahí arriba.
Y al llegar ahí arriba en el cerebro, viene el cerebro y lo interpreta y lo analiza. Ah, quiere decir, dice el cerebro, que un zancudo está picando en mi dedo gordo del pie. Ya me lo dijo el ojo y me lo mandó también el mensaje, el tacto. Viene el cerebro, da la orden y manda de regreso la respuesta, ¿qué voy a hacer? Viene el cerebro y le ordena a uno de nuestros brazos que se extienda y que le pegue lo más duro que pueda al dedo gordo para matar al zancudo. Así funciona el cerebro. Yo mando el mensaje desde cualquier parte del cuerpo y llega al cerebro por una vía que se llama aferente, que se va haciendo a través de sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Son las neuronas comunicándose unas con otras y pasándose el mensaje. Entonces llega al cerebro, lo interpreta, ahí está la percepción, lo interpreta, ¿no? Y al interpretarlo manda la respuesta. Y manda por una vía que se llama eferente, manda a cualquier músculo efector a que realice la acción. Así funciona eso, ¿ya? La percepción y la sensación son básicas para cada uno de nosotros. No hay nada, fíjese bien, no hay nada en mi cerebro, en lo relativo a información, que antes no haya pasado por alguno de mis órganos de los sentidos. Fíjese bien, fíjese qué complejo es ese volado, ¿no? No hay nada en mi cerebro. No vayan a creer ustedes que si se acuestan y ponen el libro de anatomía, el gruesote, aquel así, bien hermoso, lo ponen debajo de la almohada y ustedes se acuestan encima de él, por ósmosis va a estar entrando todos los conocimientos que el libro tiene y van a estar en su cerebro para el día siguiente para el examen. Por supuesto que no. Tengo que utilizar uno de mis sentidos para que esa información entre a mi cerebro. Vaya, ¿y qué es el pensamiento? Aquí lo menciona también. El pensamiento es prácticamente toda la información que yo tengo en mi cerebro y que únicamente la puedo sacar de adentro del cerebro a través del lenguaje, ya sea oral, ya sea escrito, ya sea gestual. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque es la única forma en que yo puedo sacar mis ideas de adentro. Aquí adentro están los conocimientos. La única forma de sacarlos es a través del lenguaje, ya sea hablado, oral, ¿verdad? Escrito y gestual, ¿verdad? Nosotros hacemos un montón de gestos para todo. Entonces, esa es prácticamente lo que puede afectar en sí un trastorno mental. Lo que ya mencionamos aquí. La percepción, la sensación, el aprendizaje. Fíjese bien, el aprendizaje es otra cosa bien importante. El aprendizaje es un proceso que viene desde que estás en el vientre materno y termina cuando te mueres, ¿no? Nadie deja de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Ya? Y eso es una cuestión que puede darse a cualquier estrato, ¿no? Desde el más chiquito hasta el más grandote. ¿Ya? Y el lenguaje, que ya lo decía yo, que es la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Todos estos elementos pueden ser, ¿cómo se llama?, afectados por un trastorno mental. Repito, la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Y hay otro montón de cositas chiquitas. Lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive. Yo no estoy actuando correctamente ni como debería ser y entonces no sufro ese proceso de adaptación a cualquier sociedad donde a mí me toque vivir. Imaginémonos, ¿quién vive fuera de Santana o fuera de una ciudad? ¿Quién vive fuera de la ciudad? ¿Nadie? ¿Todos viven en la ciudad? No, yo vivo en Chalchuapa. Perdón, Alison Amanda, dime. Ajá, yo vivo en Chalchuapa. Tú vives en Chalchuapa. ¿Cómo es la forma de vivir de Chalchuapa? ¿Cómo la consideras tú? Todo bien. Bueno, nos queda cerca el mercado, todo está cerca. No necesitas sí, todo cerca, el hospital, todo.
No necesitas andar en bus para ir a un lugar a otro. Hay veces se toma la No. mototaxi, ¿verdad? Pero agarras camino para cualquier parte. ¿Ya? Y decir, voy a ir a comer yuca y te vas al mercado y ya comiste yuca. Cabal, o al Tazumal. Sí, está bien cerca. Sí, está bien cerca. Yo conozco, hija, yo conozco. Ahora dime, ¿cómo es la vida aquí en Santana? ¿Cómo la consideras tú? ¿Igual que en Chalchuapa? Bastante urbanización, la verdad, porque para moverte a un lugar tienes que agarrar una ruta, en mi opinión, va. Exactamente, Alison. Ahora imagínate cómo es la vida en San Salvador. Seguimos en la misma línea. Más rendida. Más todavía. Te cansás solo de ver carros, ¿verdad? Y ahora imagínate viviendo en Nueva York, o viviendo en Los Ángeles, o viviendo en San Francisco, o viviendo en cualquier ciudad grande de los Estados Unidos, que realmente es exagerado, ¿verdad? La cantidad de afluencia de vehículos que tiene y las distancias cada vez son más largas. Entonces, toda esa adaptación uno tiene que hacerla a cualquier país, donde uno le toque vivir, en cualquier ciudad donde uno le toque vivir. Y si uno no está bien mentalmente, no es posible que se pueda adaptar uno a cualquier entorno cultural o social. Porque donde tú fueres, tú tienes que hacer lo que vieres, dicen por ahí, ¿eh? Yo tengo que adaptarme al estilo de vida de la ciudad. No la ciudad se va a adaptar a mi estilo de vida. ¿Ya? Vámonos más cerca. En mi trabajo, no es mi trabajo, o sea, la firma o lo que me toque hacer, lo que yo haga de trabajo, el que se va a adaptar a mí. Soy yo el que me voy a adaptar al estilo de trabajo de la firma. ¿Ya? Así nos toca en todas partes. ¿Ya? Yo me imagino que cuando ustedes llegaron de la U, llegaron a la U la primera vez, ya hace 2 años más o menos, venían del bachillerato, venían con un estilo de vida. La mejor vida que existe es la de bachillerato. Esa es la mejor de todas. ¿Eh? Es aquella donde decimos, vámonos, no entremos a clase, vámonos. Vámonos a comer yuca, decían los de Chalchuapa. No, vamos a ir a una vuelta al Tazumal, vámonos. ¿Eh? Vámonos al Trapiche. ¿Eh? O sea, te ibas y te importaba un pepino que lo fueran a regañar o que te fueran a decir algo. Y lo mejor de todo es la solidaridad que se dan dentro de las clases. Nadie quema a nadie, ¿ve? Nadie delata a nadie. ¿Ve? Nadie dice, mire, yo vi señorita cuando él agarró tal cosa. No, nadie. Aunque lo haya visto, te quedas callado. ¿Ya? Es la solidaridad, es una forma de vida diferente. Muy diferente cuando ya entraste a la universidad, donde te das cuenta de que cada quien reza por su santo. ¿No? Cada quien es responsable de sus acciones. ¿No? Nadie te anda vigilando. Por ejemplo, yo soy uno que cuando teníamos clases presenciales, desde el primer día le decía yo a la gente, mire, si quiere ir al baño, levántese y vaya. ¿Eh? No me ande pidiendo permiso que esté en la escuelita ni el bachillerato. ¿Ya? Vaya sin pena. Usted es el responsable de ir a hacer pipí, porque para hacer pipí usted no necesita compadres, ni comadres, ni padrinos. Usted solito le toca. Pero eso sí, tenga la responsabilidad de regresar otra vez a su clase. Mire, viera cuánta gente me decía, ¿puedo ir al baño? Vaya, hijo, vaya sin pena. Y lo aclaraba una vez y lo aclaraba otra vez, pero ahí se ven los principios y valores de la gente, ¿no? Son cosas tan sencillas, ¿verdad? Como ir al baño. A nadie de ustedes llevaron a la universidad doblándole el brazo y con una escopeta en la espalda y le dijeron, vos vas a estudiar enfermería y vas a ser licenciada. No, usted eligió. Usted llegó, usted fue a hacer su papeleo. Ya no es como antes, ¿verdad? En el bachillerato que todavía la mamá iba a hacer los trámites o el papá, ¿verdad? A sacar los papeles, a matricularlo, a hablar con el profesor, ¿verdad? ¿O han visto ustedes en la universidad que se dé alguna reunión de padres de familia? ¿Alguien las ha visto? No, licenciado. Por supuesto que no, no existen, ¿verdad? O que esté la junta directiva de padres de familia, ¿no? Para hacer la graduación. ¿Cuál zapato? Si a la graduación ya casi solo van ustedes. La última graduación que ustedes disfrutaron fue la del bachillerato.
donde le hicieron un fiestón, aquellos que pudieron hacer fiestón, otros pues en su casa les hicieron ahí una pequeñita cena, ¿verdad? Como cuando 300, 400 personas, ¿verdad? Pero como era regalo de sobra, salieron bien, está bien. Entonces, todo eso no se puede cuando alguien tiene un trastorno mental. Es alguien que no va a funcionar de esa forma, es alguien que no va a poder adaptarse a lo que esté viviendo en ese momento. Es bien difícil que se adapte a eso. Bien, vamos a continuar. Los trastornos mentales no tienen única causa, o sea, pueden ser multifactoriales, ¿verdad? Pueden obedecer a diversas causas y factores, ¿no? Que pueden ser influenciadores en el riesgo de padecer o sufrir estos trastornos. Por ejemplo, uno puede ser la genética. En el caso de como les decía yo, no somos ni médicos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo, queremos saber. El esquizofrénico, por ejemplo, puede ser hereditario. Si mi papá o mi mamá era esquizofrénica, tengo el riesgo yo también de ser esquizofrénico. Otra puede ser la historia familiar. Acuérdense que nosotros copiamos modelos. Y si en mi casa el modelo es de alguien que tiene un comportamiento extraño, entonces yo lo puedo adoptar perfectamente. Es bien peligroso. Aquellas personas que han tenido antecedentes de ansiedad, aquellas personas ansiosas para todo, ¿no? Ese tipo de personas también está bien propensa a sufrir cualquier tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque para ponerse ansioso no necesita mucho, ¿no? O que tenga antecedentes depresivos. Aquellas personas que sí verdaderamente les ha tocado lo que sí a veces en son de broma y en serio se dice la depre, ¿verdad? Pero a lo mejor sí han sufrido de depresión. Otro es el estrés, ¿verdad? El estrés que no es controlado es un estrés que puede llegar a controlarte, ¿verdad? El estrés no es algo que se pasa de persona a persona, ¿no? No es contagioso, ¿no? El único responsable del estrés que tú tienes eres tú mismo. Nadie más. Dice también que el estrés es sinónimo de preocupación. Una persona que vive preocupada es una persona estresada. ¿Y qué es la preocupación? La preocupación son cambios imaginarios que mi mente prepara, ¿verdad? Yo me imagino, puchica, ¿y ahora qué va a pasar si viene mi mamá y encuentra que yo no he hecho la limpieza, me va a cachimbear? ¿Y por qué no? Y yo no le he hecho. Y empezás a estresarte por una tontería como es la limpieza. La puedes hacer en 5 minutos, ¿verdad? Pero tu mente empieza a trabajar, a formar películas en tu cabeza, y entonces ahí es donde viene la preocupación. La preocupación es un cambio imaginario. También gente que ha sufrido abusos en la infancia. No tanto solo abusos sexuales, no, también abusos físicos. Por ejemplo, yo puedo vivir diciéndole a mi hijo desde que está chiquito que es un estúpido, y que es un estúpido, y que todo lo que hace es estúpido, y sus pensamientos son estúpidos, sus acciones son estúpidas, ¿ya? Viene un momento que este niño maneja en su esquema, en su cabeza, de que él verdaderamente es un estúpido. O la palabra aquella que tanto nos decía mamá y sin querer queriendo, nunca, gracias a Dios, a ninguno, no sé si les hizo daño a ustedes, pero a mí no, ¿verdad? O sea, pasmado, ¿verdad? Y le dicen a uno pasmado a cada rato. Sos tonto, de veras, vos, puchica, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Y si te lo viven repitiendo todos los días, llega un momento que ese modelo tú te lo crees. Por eso hay que tener mucho cuidado con los hijos. Licenciado, Dime, Verónica. ¿verdad que por esa causa uno de los trastornos que se puede ver bastante es el de personalidad múltiple? Sí, porque te toca tener que ponerte un montón de caras. Vaya. Te voy a explicar por qué. La personalidad es tu imagen, ¿no? Y es la imagen que tú le vendes al mundo. Esa es tu personalidad. Y tu personalidad se crea, se desarrolla de influencias sociales. O sea, todas las influencias sociales que tú recibes, eso van conformando tu personalidad. Tu personalidad es cambiante. No es que tú adoptaste una personalidad de que estabas chiquito y llegaste a viejito y con la misma personalidad. No. Si es producto de la influencia social, quiere decir que tú recibes estímulos de diferentes lados.
A veces modelos buenos, a veces modelos mediocres, a veces modelos malísimos. Entonces tu personalidad es fluctuante, es cambiante. Entonces, cuando se habla de personalidades múltiples, es alguien que ha tenido que modificar su personalidad a cada rato para poder sobrevivir dentro de un mundo y sentirse cómodo. Por ejemplo, alguien que quedó frustrado porque no pudo estudiar medicina y se metió a estudiar, no sé, contabilidad o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con medicina, puede adoptar en cualquier momento algún tipo de personalidad, de poder decir, soy médico, ¿verdad? Y se presenta como médico. Esa es una personalidad falsa, ¿no? Las personalidades falsas se dan a cada rato. Entonces, una persona que es capaz de cambiar su imagen a cada momento puede ser producto de abusos desde cuando estaba pequeño, ¿no? Que tuvo que fingir ser alguien que no era o tener que ser alguien que nunca quiso, ¿verdad? O hay muchos factores de ese tipo, ¿no? Y otros más. Hay una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de trastornos que pueden darse. Hay todo un libro exageradamente, el DSM-1, DSM-2, 3, 4, que tiene que ver prácticamente con lo que es todos los desórdenes que la gente pueda tener, ¿no? Bien, continuamos. Algunos diagnósticos, según los criterios de clasificación de la desorden, ¿cómo se llama?, de la organización de ese libro que le estoy mencionando, el DSM-4, el DSM-3, el 5, y hasta dicen que ya está apareciendo el 6. Ahí le aparecen todos los desórdenes mentales que pueda tener cualquier gente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un desorden, debo de cumplir. En ese libro, a ti prácticamente te dan cuáles son los parámetros que tú tienes que cumplir para padecer algún tipo de desorden, ¿ya? Entonces, si tú cumples, por ejemplo, si hay 8 síntomas, 8 evidencias de algo, tú tienes que cumplir por lo menos de esas 8, unas 5 por lo menos, para ser diagnosticado en ese desorden o en ese trastorno mental. No es así nomás de que vas a cumplir con uno y ya estás loco. No, 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 no. Tiene que pasar por un filtro bastante grande, ¿no? También existe otro que es de la American Psychiatric Association, que es el CIE-10, la Organización Mundial de la Salud, los grupos de diagnóstico que dan lugar a la aparición de la situación valorada como enfermedad mental. Ninguna enfermedad mental puede ser catalogada simplemente por el hecho de decir, él presenta esto y está loco, ¿verdad? Eso no es posible. Me permiten un segundito, solo un minuto nomás, un minutito nomás. Bien, continuamos entonces. Algunos criterios a veces prevalecen, a veces no. Por eso es que no se puede catalogar a nadie que tiene una enfermedad mental hasta que no se ha comprobado que cumple verdaderamente con una cantidad de parámetros que este manual, que es el DSM-5, el DSM-6 o el CIE, que te dan ciertos parámetros que tú tienes que cumplir. Si no los cumples, entonces hay otro tipo de afecciones. Fíjese bien estos datos estadísticos que a veces se dan para nosotros, pero a veces más que todos vienen para las ciudades grandes, ¿no? La OMS calcula que aproximadamente el 20% de los niños y las niñas y adolescentes del mundo tienen trastornos mentales graves. Mire, es una cantidad de situaciones que se dan en los niños, ¿no? Y a veces, como les digo yo, puede ser por abuso, puede ser genética, puede ser ansiedad generada, depresión, estrés, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando. Todos estos se pueden conjugar en cosas bien graves. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes, los niños porque son, como quien dice, una esponja que capta todo y absorbe todo.
El adolescente, porque está en un periodo de cambio bastante brusco y drástico en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se está transformando su cuerpo, se está transformando de pasar de ser a un niño a pasar a ser un joven y luego un adulto, ¿no? Su cuerpo sufre una gran guerra hormonal que le hace actuar de una manera que no es hasta nunca, hasta por los adultos no es comprensible, pero solo él sabe su guerra, ¿no? Por eso se habla mucho de trastornos neuropsiquiátricos que figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Mire, es exagerado lo que se da, por ejemplo, vaya, como en los países desarrollados, el bullying, por ejemplo, puede causar en una persona depresión, puede causar estrés, puede causar hasta suicidio. Puede causar también el aislamiento, ¿verdad? Que es lo que se llama la personalidad límite. O sea, hay un montón de cosas de aislarse y abandonar al mundo y abandonarse ellos, ¿verdad? Es un montón de situaciones que se pueden dar. En nuestra sociedad existe un conjunto de barreras laborales sociales creadas por el estigma de la enfermedad mental. Miren, cuando en El Salvador, yo voy a hablar del Salvador, ¿verdad? El Salvador tiene dentro de sus leyes la famosa inclusión, ¿no? Se dice de que por cada X cantidad de empleados que tiene una empresa, debe de tener a alguien con algún tipo de discapacidad. Fíjense bien, debe de haber por lo menos uno con discapacidad entre una cantidad de empleados. No sé si son 20, 25 empleados o 100. No me importa. Porque realmente no se da. Pero si ustedes van a revisar y van a cualquier lugar, cualquier empresa, donde sí ha habido la oportunidad de inclusión a gente con discapacidad, van a darse cuenta de que la discapacidad que esa persona tiene es física, no es mental. La gran mayoría de personas que trabajan en algunos lugares como oportunidad de decir inclusión, que es la palabra clave, son discapacidades físicos, no mentales, ¿eh? La gran mayoría son físicos, no mentales. Rara la empresa aquella que llega a contratar a alguien que tiene problemas mentales, ¿verdad? Y lo va a tener dentro de su roster de trabajo, ¿no? Casi nunca se da. Vean eso, sean curiosos y des en cuenta y van a ir, digamos, si se van a Freon, se van a meter a los almacenes grandes, a donde sea. Solo tengo yo conocimiento de alguien que fue mi alumno, que tiene síndrome de Down. Él tiene síndrome de Down y fue contratado por el McDonald's, ¿no? El McDonald's lo acogió y ya tiene varios años de trabajar ahí, ¿no? Pero como el Down tiene una cosa preciosa, es amoroso, cariñoso, ¿no? Entonces pegó muy bien y se quedó, pero realmente son pocos y contados con los dedos de la mano aquellos que tienen ese tipo de oportunidad de trabajar así. ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros como los chata o estamos bien? Sí, todo claro. Todo claro. Todo claro. Ok, sigamos pues, entonces. Las personas con enfermedad mental crónica tienen numerosas experiencias de rechazo. Generalmente son rechazados. Está claro. Está claro. ¿Verdad? Son rechazados en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque son peligrosos para la empresa, porque no son productivos igual que los demás. Por ejemplo, si tienen a alguien que tiene un retardo mental, es más de cuidado, tienen que escogerle bien su labor para que no vaya a cometer errores. En cambio, la persona que está bien mentalmente, aunque esté mal físicamente, pues puede utilizarla porque la gente está clara en su cabeza qué es lo que está haciendo. Existe mucho rechazo para ellos, especialmente en el ámbito laboral, como lo estamos diciendo. Hay mucha gente que no tiene amigos porque tiene algún tipo de discapacidad mental. No tiene amigos. Y la familia también hasta cierto punto aprende un poquito a manejarlo, pero también no se complica la vida con él. Tratan mejor la manera de aislarlo. El 44% afirma haber tenido experiencias de discriminación en el área laboral. Hasta muy poco ponen. 44% quiere decir que el 66% sí está bien
El 44 pues está mal, ha sufrido discriminación. El 43 en las relaciones con los amigos, bueno, raro, que yo conozco mucha gente que son amigos de gente que tiene discapacidad, que tienen problemas mentales, trastornos mentales, y son bien cuidadosos, son bien paternales con ellos, y eso es lindo, es loable, pero no es de cualquiera, no es de cualquiera. También esa buena relación que puede existir un 32% con los vecinos, ¿no? Ahí me lo vigila, por favor, que yo me tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Y la persona con problemas mentales se tiene que quedar solo en su casa, ¿verdad? Y el vecino a veces le echa un ojito de vez en cuando, pero puede pasar cualquier cosa en un momento dado que la persona puede descuidarse. No es su tarea ni es su trabajo, ¿no? El empleo es uno de los principales ámbitos de estigmatización, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Una persona con trastornos mentales inmediatamente rechazado de cualquier empleo. Vaya, voy a ponerles el caso de una persona esquizofrénica, ¿no? Una persona esquizofrénica está tipificada como peligroso, ¿no? La gran mayoría de asesinos en serie en los Estados Unidos son esquizofrénicos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del esquizofrénico y cuál es la situación del esquizofrénico? El esquizofrénico, si está tratado con medicamentación constante sin que le falte, puede ser y tener una conducta como tú, como yo, como cualquiera. Y ni cuenta vas a darte de que es esquizofrénico. Pero si llega a dejar de tomar su medicamento, entonces sí sufre crisis bastante severas y se puede volver peligroso. Pero si deja o interrumpe su medicamento, su tratamiento. Y ahí, si él es una persona disciplinada, puede trabajar perfectamente, ni cuenta se dan los compañeros de que él es esquizofrénico, ¿verdad? Porque su conducta es normal, igual que cualquiera, igual que la tuya, que la mía, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que puede ser una ventaja, pero al nomás darse cuenta de que él es esquizofrénico, la gente inmediatamente le tiene pánico, le tiene terror por todas las noticias que ha oído, por todos los asesinatos en serie que ha leído, o el amarillismo que existe dentro de la publicidad, que hacen de una cosita chiquita, la hacen bien grandota. Y dice, y solo el 5% lo tiene en forma regular, ¿verdad? Se estima que entre el 5 y el 15% de las personas con enfermedades mentales tienen trabajo. Y solo el 5% lo hacen de una forma regular. ¿Qué quiere decir? 5 de cada 100 es posible que estén trabajando en forma regular y que nadie los moleste, que nadie los discrimine o que nadie les niegue el derecho al trabajo. Porque la gran mayoría, así como dice aquí, el 44% afirma haber sufrido algún tipo de discriminación laboral. Mire, con solo que le digan que usted está loco, eso ya es una discriminación. Con solo que digan, ahí donde está el sobadito, ¿verdad? Es discriminación. Y le digo, son cosas tan sencillas, ¿verdad? Tan sencillas, pero se dan. Porque cualquiera puede desarrollar una enfermedad mental. Mire, nadie está exento, ni usted, ni yo, ni nadie. Acuérdese de que ese equilibrio mental, esa salud mental es mi equilibrio entre mi manera de pensar, sentir y actuar. Si yo pienso bien y yo siento bien, yo actúo bien. Y el actuar bien quiere decir que estoy acorde a la realidad donde yo vivo y además de eso, me adapto bien fácilmente a la sociedad donde me toque vivir. Ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? De repente yo tengo una crisis, ya sea por exceso de estrés, por exceso de carga académica, por exceso de problemas académicos o de problemas de casa, problemas económicos. Todo el mundo está propenso de repente a sufrir un tipo de crisis. ¿Qué te va a sacar de ese equilibrio? Y si te sacan de ese equilibrio, te sacan de tu paz y tu tranquilidad, estás expuesto a tener cualquier tipo de trastorno mental. Mire, ha habido gente que yo le he visto y ha dolido tener que verlos así, que de repente explotan y se dan con la cabeza en la pared, ¿verdad? O contra las puertas, ¿verdad? O se golpean, se autoflagelan, ¿verdad? Se golpean ellos mismos. Por una crisis que de repente
empezó la cuestión. Sí, dime. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? ¿Alguien quería opinar algo? Bien, sigamos pues, entonces. Algunos indicadores que nos van a permitir a nosotros identificar a las personas con problemas mentales. No estoy diciendo de que es al 100%. Por ejemplo, una persona que siempre anda triste y sin ganas de hacer algo, está actuando con un comportamiento anormal. Por lo tanto, está propensa o ya lo tiene problemas mentales. Si tiene pensamientos confusos, ¿qué quiere decir? Que no hilvana o no coordina lo que dice con lo que piensa. Dice incoherencias, dice tonterías, dice que le llegan a hablar, que estuvo ahí, alucinaciones, ¿verdad? Que tienen esos pensamientos confusos, está propenso también a tener un trastorno mental fuerte, ¿eh? Y que tienen una capacidad reducida de concentración, o sea, no se pueden concentrar en nada de lo que están haciendo. De repente están buscando sus lentes y los he perdido y que no sé qué hice los lentes y de repente se dan cuenta cuando pasan por un espejo que los cargan aquí arriba en la cabeza. No estoy diciendo de que ya por eso vamos a decir que está con problemas mentales, no. Son algunos, dice ahí arriba, indicadores. Puede que sí, puede que no. También una persona que se aleja de sus amistades, de sus familiares, de tener contacto social con todo el mundo, como lo hacemos nosotros usualmente, puede tener también algún tipo de tendencia a sufrir algún tipo de trastorno mental, que se aleja de todo, de las actividades de la vida diaria, de las actividades sociales, ¿ya? De las actividades familiares. Ya no come con la familia, sino que se va y se encierra a comer él solo. Hay que revisar eso. Alguien que también sufre de mucho cansancio, baja energía y problemas de sueño. Alguien que no tiene un sueño conciliador no es capaz de recuperar y de volver a recargar sus pilas, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Para recargarse las pilas hay que dormir. Y si no, la energía siempre anda con bajo voltaje, ¿no? Y ese cansancio importante no es un cansancio físico, es un cansancio mental, ¿no? Que puede llegar a extralimitarse con lo que nosotros llamamos fatiga mental. La fatiga mental es muy peligrosa. El cansancio físico, yo me acuesto, duermo 15 minutos y en esos 15 minutos yo ya recuperé y logré cargar un poquito las pilas. Y en la noche duermo más para terminar de recargar. Pero ¿qué pasa cuando yo me acuesto, duermo 3 días, duermo 4 días y me levanto más cansado de cómo me acosté? Ese es un cansancio mental, esa es una fatiga mental. Y la fatiga mental te puede llevar a lo que se llama el burnout, que quiere decir el cerebro quemado. Es una persona que se puede desconectar en un momento dado de su realidad. Ese es el burnout, así se llama. Factores que hacen que se desarrollen los trastornos mentales. Mire, uno de ellos es el factor ambiental. El ambiente es todo lo externo que me rodea a mí. Por ejemplo, los traumas que tengo en mi vida. Abuso físico, sexual, emocional durante la infancia produce un aumento de la probabilidad. Nadie está diciendo que es esto más esto da esto. No, no, no. De la probabilidad de tener un trastorno mental. Esa es una de las cuestiones, los traumas. Otros son los daños emocionales. Las experiencias escolares negativas, el famoso bullying que se están haciendo mucho y el acoso escolar, pueden ocasionar daños emocionales graves a largo plazo. Nadie está diciendo ahorita va a ser la reacción. No, a largo plazo eso va a tener su... Toda cuenta tiene un saldo pendiente, genera intereses, ¿verdad? Y esos intereses se van a pagar, bastantes intereses a largo plazo. Esto es en lo que refiere a los factores ambientales que puede lograr, digamos, detectar a una persona que es posible candidato a tener un tipo de trastorno mental. Vamos, algunos tipos de, lo que decía antes, algunos ejemplos de trastornos mentales podría ser la ansiedad, depresión, el trastorno de oposición,
donde yo estoy en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. El trastorno de conducta, ¿qué quiere decir? Un comportamiento que no es el adecuado. Mi manera de pensar no está de amiga con mi manera de sentir, ni mucho menos amiga de mi manera de actuar. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se conoce con las siglas TDAH. Este es un trastorno bastante serio, gente. Miren, los niños, esto es tan frecuente. El déficit de atención es una persona que no... Mire, la atención funciona así. Tenemos dos tipos de atenciones. Una es voluntaria y la otra es involuntaria. La voluntaria es cuando todos mis sentidos están puestos en algo que a mí me interesa o es de mi importancia. Y la atención involuntaria es todo lo que está sonando alrededor de donde estoy yo pendiente de algo. Por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos entre oír y escuchar. Yo oigo todos los ruidos que están a mi alrededor. Cómo suena la lluvia en la duralita o en la lámina. ¿Ya? Muchos de ustedes se les oye ahí que ¡guau! La gran bulla. ¿Verdad? Aquí igual. ¿Ya? Pero esa es una atención involuntaria que nosotros le prestamos a ese ruido. Y la atención voluntaria está conmigo. Ahorita que están viendo la pantalla y que están hablando conmigo y que están ávidos de que en cualquier momento yo puedo preguntar cualquier cosa. Entonces, esa es la diferencia también entre oír y escuchar. Yo oigo todos los ruidos que hay a mi alrededor, pero escucho todo aquello que para mí tiene un interés. ¿Ya? También está el síndrome de Gilles de Tourette. No sé si ustedes han oído hablar de ese trastorno. ¿Alguien ha oído hablar de ese trastorno? ¿Daisy? ¿Sí? ¿Has oído hablar de ese trastorno? ¿Gilles de Tourette? No. ¿Alguien más? Yo sí. ¿Quién es yo? ¿Carlita o Julia? Son como espasmos o algo así no sé si es en el cerebro, pero causan como movimientos involuntarios. ¿Alguien más? Isael, ¿has oído hablar de eso? Isael. Yo sí lo he escuchado y las personas que yo he visto así como videos de personas como comentándolo, ¿va? Como es a veces más que todo cuando tienen ansiedad. O sea, hay personas que tienen como ansiedad social, ¿va? Entonces hacen esos movimientos involuntarios. Isael, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, es que no lo alcancé a escuchar. ¿Has oído hablar de ese síndrome de Gilles de Tourette? La verdad que no. No. ¿Alguien sabe por qué se le llama síndrome? ¿Ya llegó Reinita? Aquí estoy, licenciado. Eso, ¿qué has oído hablar de la palabra síndrome? Pues yo tenía entendido que es una característica de una deficiencia. Así es. Por ejemplo, hablamos del síndrome de Down. Todos los Down se parecen, ¿verdad? Todos los Down se parecen. Todos los Down tienen las mismas características físicas. En este caso, el síndrome de Gilles de Tourette, ¿has oído hablar de él? No, licenciado, le soy sincera. Y viera que estaba escuchando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en el hogar tenemos varios casos. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso más reciente que hace poco la trajeron, quizás tendrá unos 6 meses que nos trajeron a una señora del psiquiatra. Ya está bastante controlada, ¿verdad? Único que tiene bastante medicamento, pero ella tiene una característica muy peculiar porque ella a nosotras las religiosas no nos hace nada, pero, o sea, cuando ella está en sus crisis, ¿verdad? Porque ella tiene ay, se me olvidó la que usted estaba mencionando, esquizofrénica. Esquizofrénica. Sí, entonces, cuando uno se le acerca, o sea, uno del personal, ¿verdad? Se le acerca y ella no ve
como el hábito azul o los caracteriza a nosotros, es que se pone como que dice, no me pegue, ¿verdad? Entonces nomás nos acercamos nosotras y ella se calma completamente y es aquello que no quiere que la dejemos cuando ella está en sus crisis, ¿verdad? Claro. Ella es una, pero en sí nosotros pacientes psiquiatras aquí tenemos 18. ¿Y los tienen aislados o los tienen Sí, en no, separados? los tenemos en tratamiento, ¿verdad? En el psiquiatra en San Salvador y unos aquí en San Juan de Dios, pero eso sí, que tienen, por decirle así, ¿verdad? Un cóctel de medicamentos que le digo yo que no puede faltar ni una pastilla, porque sufren mucho, ¿verdad? Ay, pero hay de todos casos, porque por ejemplo tenemos una que está muy joven, tiene 38 años, va a cumplir. Está joven. Y sí, está muy joven, pero ella me da mucha gracia porque ella repite todo lo que nosotras hacemos. Tiene ecolalia entonces. Sí, entonces a mí me causa mucha gracia, ¿verdad? Porque ella, hasta la forma de nosotros, como ponemos el pie, ella también lo busca para hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero ella es muy divertida, ella no es nada de violenta. Y si usted le dice, mira, ¿te miras muy bonita? Sí, me miro muy bonita. Si vamos a ir a comer, voy a ir a comer. Entonces, ella todo repite sucesivamente, ¿verdad? Sí, es lo que Pero ella es muy divertida. se llama ecolalia, o sea, ella repite todo textualmente, todo lo que ustedes dicen. Sí, y hace lo que uno hace, ¿verdad? Y tenemos el caso de otra que tampoco no la podemos ver a los ojos. Sí, porque si nosotros le miramos a los ojos, ella se pone a llorar. ¿Será autista? Pues no, porque usted le habla, ella le responde, Socializa. Ella socializa muy bien, ¿verdad? El problema es que ella usted le mira el rostro, ella se pone a llorar rapidito, rapidito, y usted lo que tiene que hacer para calmarla es ir, sobarle un ratito la cabeza, estar con ella y se calmó. ¿Han oído hablar si ella ha tenido, digamos, traumas, alguna cosa así? Sí, el caso de ella es muy complicado porque yo tengo entendido que a ella, los hijos, pues de todo hay, ¿verdad? Nosotros investigamos la familia y tengo entendido que los hijos, pues después que ellos les dio estudio, una mujer muy humilde, muy sencilla, La abandonaron. la tiraron a la calle prácticamente. Entonces ella sufrió mucho eso y ella quedó como con ese trauma. Nosotros la encontramos en la puerta de la casa, andaba en nosotros, claro, vigilamos todo el hogar, hay vigilancia, y vimos que se acercó una camioneta y tocaron el timbre y salió una gran muchacha, ¿verdad? La dejó ahí y le decía, toca duro, le decía. Y la muchacha, la señora bien tímida, y nosotros salimos rápido, ¿verdad? Salir de vigilancia y le digo que qué pasaba, que por qué estaba ahí, y se corrieron, ¿verdad? Entonces la muchacha, la señora venía ya bien maltratada, se ve que la lastimaban, entonces ella tiene eso, ¿verdad? Tiene muchos traumas. Y ella es otro caso, porque ella cuando se nos pone bien, cuando tiene sus crisis es bien duro porque ella no deja de gritar. Entonces, sí, hay pacientes que le digo yo que están bien controladitos, pero otros que sí tenemos que estar muy cerquita de ellos. Sí, no, así es, exactamente. Bien, ¿qué es ese síndrome de Gilles-Tourette? Mire, es algo que es bien característico, ¿no? La gente de repente, si entra en un poquito de ansiedad, empiezan a tener como tic nerviosos en los cuales hacen movimientos raros y también proliferan o palabras ofensivas hacia cualquiera, ¿no? Hace poco estaba viendo un video de alguien en un aeropuerto que nadie sabía que él tenía ese síndrome, que ellos no pueden controlarse, ¿verdad? Ellos sinceramente no quisieran actuar así, pero su mente tiene problemas y entonces empieza a tener esos movimientos. Cuando entran en ansiedad, por ejemplo, estos muchachos eran 2 hermanos y los 2 tenían el síndrome, y entonces empiezan prácticamente a ponerse ansiosos por la espera que tenían que hacer para su vuelo, ¿no? Por eso es que a veces hasta buscan de que esta gente sea ya bien identificada y si es posible que lleven algún tipo de gafete que diga yo adolezco de esto, porque pueden ser malinterpretados, porque ellos empiezan a gritar, empiezan a contorsionarse
y cualquiera dice, no, estos están drogados, ¿verdad? Y empiezan a proliferar insultos, pero insultos no de palabras cortas y pequeñas, sino que mientras más grande es el insulto, mejor, ¿verdad? Si le dicen a todos que son unos estúpidos, que son unos tontos, que son unos hijos de tal por cual, y empiezan a insultar a la gente y sinceramente ellos no tienen control sobre eso. Es una cosa bien terrible porque muchos de ellos son jóvenes y tienen que vivir dentro de una sociedad que no los entiende y no los comprende y ellos no tienen la culpa de actuar así. Entonces también hay bastantes trastornos y cada trastorno nos está enseñando de que realmente es algo que no está funcionando bien. Y cuando hablamos de trastorno mental, es nuestro cerebro no está funcionando bien. También está lo del trastorno obsesivo compulsivo, son aquellas personas que tienen un montón de manías, pero manías que ya son más fuertes todavía. ¿Alguno de ustedes le han dicho alguna vez neurótico? ¿Te dijeron neurótico alguna vez? A mí sí. ¿Y por qué te dijeron neurótico, Magali? Vamos a ver. Dime por qué. Bueno, porque la mayor parte del tiempo pasaba como amargada, enojada. Y una neurótica amargada, eras tú. Ajá, entonces mi mamá me decía, ay, vos que solo de neurótica andás, me decía, amargada que sos, me decía. Ajá. ¿Alguien más sabe qué es neurótico? ¿Qué es un neurótico? ¿Vero? ¿Qué es un neurótico para ti? ¿Ya te han dicho así? Pues no. Por lo general no me enojo tanto, pero sí lo que supongo es que cuando le dicen a alguien así es que como su nivel de ira es demasiado alto y se sale como de ciertos parámetros que uno puede soportar, entonces yo creo que a eso se refiere. Miren, un neurótico no es enojado. El neurótico no es enojado. El neurótico está lleno de manías, o sea, de mañas. El neurótico, por ejemplo, hay neurótico a la limpieza, hay neurótico a lavarse las manos, hay neurótico a cambiarse de ropa, hay neurótico del orden, ¿verdad? Mis hermanas eran unas neuróticas de la limpieza y querían que uno volara cuando pasaba por la sala porque ellas estaban trapeando, ¿verdad? Son neurosis, las neurosis son manías. Ahora, ¿por qué asocian la neurosis con el malestar o con el enojo? Porque el enojo es como producto de la frustración que tiene la persona de llegar a cumplir su manía. ¿Verdad? Si yo tengo la neurosis de la limpieza y estoy de trapear y limpiar, y viene la gente y toca lo que yo estoy limpiando, inmediatamente me va a generar una frustración y esa frustración me va a generar un enojo y en un enojo se va a convertir en ira, ¿verdad? Y luego cólera, ¿verdad? Y luego me voy a poner totalmente energúmeno que no me van a poder ni controlar, ¿verdad? Voy a entrar prácticamente a agredir a la gente. Entonces el neurótico no es enojado de por sí, la neurosis de por sí. Ahora, el enojo es como quien dice, es una respuesta que tiene el neurótico ante la frustración de no conseguir su manía, de no lograr su manía. Por ejemplo, yo tengo una pequeña manía. Yo llego, tal vez porque soy de signo Virgo, no lo sé. Alguien dice que los virgianos somos perfeccionistas, no lo sé. Pero yo llego a un lugar, casa X, Y, Z, llego a un lugar y yo veo algo que está torcido, o que está chueco, o que algún cuadro que está movido, yo empiezo a sufrir. ¿Verdad? Empiezo a sufrir de ver que eso no está en su línea, no está bien nivelado, está distorsionado, se ve feo por eso. Y entonces, como pueda, yo me voy acercando a ese cuadro, por lo que sea, si es un cuadro, lo que sea, y lo pongo en su lugar y ya me quedo tranquilo. ¿Ya? Por ejemplo, yo si estoy haciendo una presentación con diapositivas ante una pantalla o lo que sea, yo tengo que buscar el punto donde la pantalla quede bien equilibrada y que no queden unas letras más arriba que otras, ¿verdad? Porque si no, yo sufro por eso. Y no me enojo, sino sufro, ¿verdad? Pero llega un momento que este sufrimiento me puede provocar algún tipo de trauma en el cual yo voy a explotar con enojo. Por eso dicen que los neuróticos son enojados. Eso no es cierto, es un decir nomás. La cólera o el enojo es producto de
la frustración que te provoca el no conseguir tu manía, ¿verdad? Hay quienes, el orden, por ejemplo, yo tengo una amiga mía que tiene esa neurosis de la manía del orden, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, invita a comer a su casa y va recogiendo rápido los platos y los va poniendo, los va lavando, los va ordenando. El asunto es que lo más rápido que se pueda quede todo como antes, sin que nadie se hubiera sentado ahí. Sufren cuando la gente no se levanta de comer. Sufren cuando la gente no termina de desocupar los platos para poderlos recoger. Sufran porque no han terminado de hacer las cosas de la limpieza. O sea, esas son las neurosis, ¿verdad? Y cuando sufren pueden llegar también al enojo. También está el trastorno del estrés postraumático. Eso se da mucho en aquellas personas que han tenido la experiencia también de vivir situaciones bien traumáticas, ¿verdad? Yo conozco a alguien que recibió un balazo en un semáforo y cada vez que pasa por un semáforo tiembla. Tiene ese estrés, ¿verdad? Hay gente en los Estados Unidos que de repente llegan a un restaurante y ametrallan a todo el mundo porque según ellos todavía están en la guerra en Irak, ¿verdad? Se sienten como que están todavía en el lugar de guerra y no están haciendo nada malo, ¿verdad? Sino que ellos están prácticamente haciendo su trabajo como cuando eran soldados. Es un estrés postraumático también. Y eso es solo por mencionar algunos. Hay un montón. Por eso les digo, no estamos estudiando ni medicina ni psiquiatría. El trastorno bipolar y grupos de trastornos afectivos mayores, ese es otro, ¿verdad? El grupo de los mayores se caracteriza por las fases de alteración severa de estado de ánimo. A veces estoy bien, a veces estoy mal, ¿verdad? Cuando estoy alegre y de repente paso a estar triste. Me estoy riendo y luego estoy llorando, ¿verdad? Esa es una persona que tiene cambios de humor demasiado bruscos, ¿verdad? También están los trastornos de personalidad. Yo recuerdo que les mencioné que la personalidad es producto de la influencia social. Y si los modelos que yo recibí no son los buenos, no son los mejores, entonces puede provocar en mí trastornos de la personalidad. Dice, es una alteración de la personalidad, de la forma de vivir, de la forma de ser y de relacionarse con el entorno. La patología viene dada por agrupación de rasgos peculiares, no síntomas clínicos. A nadie van a tratar por eso directamente. Lo van a tratar tal vez con la parte cognitiva en la cual están buscando de que vaya con una terapia cognitiva que lo trae a la realidad y lo pone en su lugar y le enseña prácticamente que debe de funcionar como funcionamos todos en la sociedad. También tenemos otros, la esquizofrenia, que lo estábamos mencionando. Esta se caracteriza por los trastornos del pensamiento, alucinaciones y síntomas negativos. Suele conllevar a una gran afección de la función de la relación social. El esquizofrénico llega a un momento en que mejor se aísla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que su condición, si conoce su condición, él sufre mucho, ¿verdad? Sufre mucho porque la gente hasta lo estigmatiza, o sea, hasta llegan a decir que es un asesino, que está loco, que esto y lo otro. Entonces, prefiere mejor aislarse. Se produce un grave deterioro de la evaluación de la realidad. Es una persona que a veces cuando ya perdió el contacto con la realidad, ¿verdad? Él anda en otro mundo, oye voces, ve cosas, alucinaciones tanto visuales como auditivas, ¿verdad? Prefiere mejor en gran medida, dice, para responder a las demandas cotidianas de la vida, él tiene que aprender a vivir dentro de una sociedad. Esas distorsiones provienen de la percepción del pensamiento y de las emociones. Él tiene un montón de cosas acumuladas. ¿Verdad? Sus pensamientos están mal, sus emociones están mal, ¿verdad? Entonces no puede reaccionar igual que cualquiera. También el obsesivo compulsivo, conocido como TOC, ¿verdad? Es un trastorno mental crónico, dice, de que los manuales diagnósticos lo ubican dentro de las categorías de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. ¿Por qué? Porque todas son manías, ¿verdad? Y dentro del grupo de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes o somatomorfas. O sea, gente que inmediatamente entra bajo estrés, inmediatamente empieza a generar crisis. Por ejemplo, aquellos que se llaman los famosos acumuladores, ¿verdad? Que acumulan tantas cosas, como hemos visto nosotros en la televisión, en algunos programas en los cuales pues, vemos a un acumulador que ya prácticamente tiene llena de cosas que no necesita, ¿verdad? Para vivir, sino que simplemente las ha ido acumulando
viven dentro de una podredumbre, ¿ve? Y a veces solo tienen un pequeño camino para poder atravesar su casa, ¿ve? Duermen en un espacio bien reducido porque ya no tienen espacio en su casa, pero ellos a veces tratan de someterse a los tratamientos de decir, bueno, deshagámonos de todo eso, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, ¿qué vamos a votar primero? Y entonces la gente que les llega a hacer la limpieza empieza a botar todo y le dice, no, eso no. Esto tiene buenos recuerdos. Y empiezan a recoger casi todo. Al final se quieren deshacer de 3, 4 cosas, pero dejan siempre todo el desorden en la casa, ¿verdad? Por eso es que cuando una persona padece de un TOC, tiene ciertos pensamientos repetitivos. Él quiere conservar sus cosas. Y eso no lo controla él, eso lo hace en forma involuntaria, ¿verdad? Él se apasiona por las cosas y presenta muchas rutinas y rituales de manera continuada. Los rituales son su forma de vivir. El retardo mental, por ejemplo, cuando una persona está considerada con retardo mental, es alguien que no llega a los parámetros establecidos por el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual obedece a una fórmula que fue ideada por Alfred Binet, en el cual pues tomaba 2 premisas bien importantes y luego también hacía una operación matemática para sacarlas. Por ejemplo, él decía que la edad mental, que eso es sacada a través de testes psicológicos, es cuando te ubica a ti, que si tú tienes 16 años, te vas a comportar como una persona de 16 años. Si tú tienes 65 años, te vas a comportar como una persona de 65 años. Y para eso se hizo un gran estudio en el cual ya se establecieron ciertas conductas para una persona de 65 años y ciertas conductas para una persona de 16 años. Si tú no estás acorde a esa realidad, presentas una especie de problemas de adaptación a tu realidad. Por lo tanto, eso puede ser considerado como un retardo mental. La edad mental, les decía yo, se saca a través de una fórmula bien sencilla, que es la edad mental, que es sacada con testes psicológicos, sobre la edad cronológica sacada en meses. ¿Ya? Si tú tienes 15 años, saca cuántos meses son y pones esa cantidad. La edad mental te la va a dar un test, ¿verdad? Y eso se multiplica por una constante, que es un 100. Se multiplica por 100. Y luego tú vas a caer dentro de una escala en donde va a decir, bueno, él tiene una edad mental de una persona acorde a su edad. O esta persona presenta cierto retardo. Y también si tiene demasiada elevación, también es malo, también es un retardo. Las 2 cosas son malas. Dice, funcionamiento intelectual subnormal, originado generalmente en el nacimiento durante la primera infancia. ¿Por qué en el nacimiento? Cuando la gente tiene problemas para dar a luz. Un niño que se quede con un poquito de falta de oxígeno en el momento de nacer, que se enredó en el cordón umbilical, que le costó nacer al pobre cipote y tuvo sufrimiento fetal, todo eso puede generar una cantidad de problemas en tu cerebro. Por eso estas personas generalmente desde su nacimiento durante la primera infancia, que estamos hablando de 1 a 3 años, presenta una cantidad de anormalidades que no son propias de su edad. Hay un menoscabo, o sea, se disminuye la capacidad de aprendizaje. Alguien que no se puede mover muy bien. Por ejemplo, una persona que llega a los 3 años y todavía no puede hablar bien, tiene cierto retardo mental. Que no puede caminar bien, tiene cierto retardo mental. Se supone, en teoría, de que el niño va a caminar al año de su vida. Algunos caminan antes del año, unos caminan unos meses después del año, pero que ya vaya por 2, 3 años sin poder caminar, algo está pasando, algo no está normal. ¿Ya? Y eso pues hay como les digo yo, les cuesta el aprendizaje. Hay niños que requieren de un tipo de trabajo especial para que ellos puedan aprender ciertas cositas, no muchas cositas, ¿verdad? Y eso no los hace que se ajusten tan fácilmente a la vida social o a la maduración. ¿Por qué? Porque no están acordes a su edad. De nada les sirve tener 16 años si tiene un comportamiento de un niño de 5 o 6 años. No está bien. Hay también otro, es el síndrome cerebral orgánico. Dice que es la resultante de la afección de la función del tejido cerebral por cualquier causa. Puede haber sido algo genético, como puede ser algún trauma psicológico. Puede ser también un tumor cerebral, cualquier cosa.
Entonces la gente tiende a presentar ciertos síntomas, como por ejemplo disminuye la capacidad de orientación. Son aquellas personas que se quedan paradas y dicen dónde estoy, ¿verdad? Y para dónde iba, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? O sea, su orientación está totalmente fuera de orden. La memoria, se les olvida todo. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de traer al presente cosas que pasaron en el pasado. Por ejemplo, Magali, ¿estás ahí? Magali. Sí, licenciado. Una preguntita. Cuando tú estabas pequeña, ¿tenías algún juguete en especial? Sí, ¿Qué era? la Barbies. La Barbies. Sí, me encantaba la Barbies. ¿Cuántos años tú tienes ahorita? 19. 19. Y cuando jugabas con las Barbies, ¿qué edad tenías? Quiero ver, llegué hasta como a los 10 años jugando Barbies. Ok. Bien, pero ¿cómo eran tus Barbies? Bonitas. Me gustaba peinarlas, tenían bastantes vestidos, mantenerlas limpias. ¿Qué color era el pelo de la Barbie? Rubias. Rubios. ¿Y vestidos de qué colores tenía? La mayoría rosados. Rosados. ¿Y por qué rosados? ¿Porque a ti te gustaba? Porque no es que como casi todas las Barbies vienen así, o sea, en esa época la mayoría de Barbies que vendían así de cajita eran siempre rubias y con vestidos rosaditos. Eran raras las que venían con otro color de cabello o otra ropa. ¿Y tenía zapatos? Sí, bastantes, de todos colores. De todos colores. ¿Qué colores recuerdas? Rojos, amarillos, rosados, negros. ¿Y hace cuánto dejaste de jugar con la Barbie? Quiero ver, hace 9 años prácticamente. No, sí, porque como 10 años tenía cuando dejé de jugar Barbies. 9 años. ¿Y habías hablado de las Barbies en estos 9 años? No. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto a trabajar tu memoria. La memoria es el aparato que te sirve a ti para traer al presente todas aquellas cosas que pasaron en el pasado. Teníamos guardadas esas Barbies 9 años sin tocarlas, ¿verdad? Sí. Y ahorita, en un ratito, las hemos traído al 15 de junio del 2021. En un ratito, ¿verdad? Y tú las recuerdas muy bien, ¿verdad? Recuerdas los vestidos que tenían, los zapatos que tenían, el color de su pelo, ¿verdad? Cómo eran. Todo eso lo tienes bien clarito en tu mente. Eso es la función de la memoria. ¿Ya? En la memoria nosotros vamos guardando todo. Mire, es como cuando nosotros tenemos nuestra computadora, ¿no? Y entonces tenemos en nuestro CPU toda la información. Y la tenemos así, aglutinada. Y empezamos nosotros a formar carpetas, ¿verdad? Y esa carpeta, la carpeta de tal cosa, la carpeta de lo otro, la carpeta de lo otro, pues lo mismo, los recuerdos están organizados. Están organizados para que yo los utilice en el momento que quiera. Por ejemplo, yo no hablé antes con Magali para decirle, mira Magali, te voy a hacer una pregunta, ¿viste? Te voy a preguntar por tus Barbies, ahí te acordás. Para nada. Yo solo le dejé ir las preguntas a Magali y Magali inmediatamente empezó a buscar las respuestas y escudriñó en la carpeta donde estaban contenidas las Barbies, ¿eh? Porque de eso pregunté yo, qué hubiera pasado si le hubiera preguntado por tu juguete, ¿verdad? Pero no, eran las muñecas. Entonces, todo eso es una cuestión, ¿verdad? Nosotros debemos de tener bien claro que en una persona que tiene retardo mental o problemas con síndrome cerebral orgánico, va a tener grandes problemas con la memoria. Vaya, pensemos un poquito en el Alzheimer, por ejemplo. La persona con Alzheimer tiene grandes problemas para recordar la memoria presente, pero sí recuerda la memoria pasada, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que ya no se acuerde de nada, pero la primera que pierde es la memoria más cercana. ¿Cuántos hijos no ha habido que sus padres, su madre o su padre tienen Alzheimer y le dice, ¿por qué no habías venido, hijos? Y acaba de estar hablando contigo, ¿verdad? Pero sí se acuerda que llegaste hace como 4, 5, 8, 10 años, llegaste a la casa. Sí se acuerda perfectamente. O se acuerdan de la gente que ya murió, ¿verdad? Y empiezan a preguntar por ellos, ¿verdad? Puchica, la memoria pasada a veces está nítida,
La memoria corta presente, esa está perdiendo. Entonces, eso le pasa al Alzheimer. De repente llega un momento que como eso es progresivo, ¿verdad? Eso no se detiene, ¿verdad? Es progresivo. Va a llegar un momento en que va a perder tanto la memoria presente como la memoria pasada. Entonces, ese también es un problema resultante de cualquier afección. Nadie sabe directamente cuáles son las causas del Alzheimer. Algunos dicen que es hereditario, otros dicen que no. Otros dicen que hay que entrenar la mente mucho para que no pase eso, y entonces recomiendan hacer crucigramas, jugar sudoku, ¿cómo se llama? Hacer juegos mentales, o sea, leer mucho. Hay gente que está siguiendo al pie de la letra todas esas condiciones, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que, pues sí, que está en apogeo ahorita. La famosa psicosis, por ejemplo, también aquí hay una gran reducción de la función psicológica, que da como resultado incapacidad para satisfacer las demandas ordinarias. El psicótico tiene un gran problema, ¿no? Él tiene un poquito de alucinaciones, tiene delirios, pero también pierde contacto con la realidad. Es más fácil, ¿cómo se llama?, darle tratamiento a un esquizofrénico que a un psicótico. Ya, un psicótico, a veces el tratamiento va pegando, pero es menos químico que el del, ¿cómo se llama? Esquizofrénico. El esquizofrénico, le das tu pastilla y le das el tratamiento y lo mantienes bien. El psicótico no, hay que traerlo, hay que volverlo a aterrizar aquí, ¿verdad? Tiene muchas alucinaciones, delirios, ¿verdad? Profundas alteraciones en el estado de ánimo, no quiere hablar con nadie, no quiere depender de nadie, no quiere que nadie lo toque, todos son sus enemigos, ¿verdad? El psicótico hace eso, pierde contacto directamente con la realidad y no atiende razones de nadie, ¿verdad? A menos que tenga, digamos, la confianza con su terapista, ¿no? Está la neurosis también, que es una ansiedad sentido directamente expresada y controlada por coerción, desplazamiento u otro mecanismo psicológico. No hay deformación grande o falsa de la representación de la realidad externa. No hay gran desorganización de la personalidad. Lo repito, el neurótico tiene manías, tiene mañas que no se puede quitar de encima. El hecho de cambiarse ropa todos los ratos, a cada rato, lavarse las manos, hacer la limpieza, ordenar todo, ver que todo esté pero debidamente clasificado de acuerdo al color, todo esas son neurosis, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, nosotros en español le decimos pilas, ¿verdad? Pero sí son neurosis, ¿verdad? Y el problema con el neurótico es que cuando se frustra, entonces pierde su control, pierde el control de sus acciones. También tenemos los trastornos de personalidad, ya dijimos, ¿verdad?, que realmente la personalidad es lo que nosotros vendemos, ¿verdad? La imagen que nosotros proyectamos, es la imagen que le damos a la gente, ¿verdad? Dice tipos de conducta profundamente enraizados relacionados con la estructura de la personalidad. ¿Cuál es el problema aquí? Malos modelos que yo recibí y que se arraigan tanto a mi modo de ser. Vaya, por ejemplo, les decía yo la vez pasada, la persona, aquel niño que se crió solo con mujeres, ¿no? ¿Qué modelos tiene? Gestos de mujer, forma de caminar de mujer, aún hacer pipí como una mujer, porque no tiene otros modelos. Al contrario, vámonos al caso de la niña que solo se crió con hombres, ¿verdad? Y los modelos fueron hombres, entonces ella va a caminar como cualquier hombre, ¿verdad? Va a tener, digamos, conductas como cualquier hombre, gestos como cualquier hombre, y si es posible va a orinar parada como cualquier hombre. Entonces, todo eso son modelos mal concebidos, mal compartidos, o simplemente que ellos han adquirido o han adoptado y no los pueden soltar. Y estos modelos a veces se vuelven, sus raíces crecen, por eso dice enraizado, ¿verdad? Donde ya está su forma de ser. Y la imagen que va a vender al mundo va a ser una imagen que no es la correcta. Trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos. Cuando hablamos de psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas, dicen por ahí, ¿verdad? Las enfermedades psicosomáticas tiene un actor fabuloso, ¿no? Que es el principal, la mente, ¿verdad? Psico significa mente, soma significa cuerpo.
¿ya? Entonces es la mente dominando al cuerpo. El cuerpo hace lo que la mente le dice. Hay mucha gente que se autosugestiona que está enferma y se enferman. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Vaya, por ejemplo, el caso típico de la migraña. La migraña no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Puede ser un modelaje mal copiado. Un modelaje que yo he tomado. Porque quieras o no, es algo que yo aprendí del modelo de mi mamá. Por ejemplo, si mi mamá sufría de migraña, yo miraba cómo ella hacía y se encerraba en el cuarto, entonces yo también me voy a encerrar en el cuarto porque en ese momento es para que me dejen solo. Hay un montón de modelajes mal enraizados. Dice también variados síntomas físicos causados por factores emocionales. La mente va limitado generalmente a síntomas que afectan a uno solo, a un sistema orgánico bajo el control del sistema nervioso autónomo. No hay nada en tu cuerpo que no se mueva si la mente no lo ordena. Esa es una de las cuestiones. Hay algunos síntomas especiales. Por ejemplo, hay gente que no lleva un solo síntoma, lleva una variedad de síntomas, ¿verdad? Que varía de paciente en paciente. Y esos son las personas que no están enfermas, pero sí tienen síntomas y ellos los viven solamente en su mente. Trastornos transitorios del sentido de la situación son reacciones agudas pero temporales de atención ambiental abrumadora. Hay gente que cuando está bien estresada por los exámenes le da hasta diarrea, ¿verdad? Se ponen mal, ¿verdad? Hay gente que inmediatamente está preocupada, se pone estreñida. Hay gente que está tan preocupada, pero tan preocupada que tienen hasta calentura, ¿verdad? Y se enferman. Entonces, todo esto es cuestiones transitorias, ¿verdad? Que dependiendo de cómo esté la tensión ambiental, pueden darse o pueden no darse, ¿verdad? Y los síntomas van a variar de persona y van a variar también de gravedad de acuerdo a las personas. Los trastornos de la conducta de la infancia y de la adolescencia. Acuérdense que la infancia y la adolescencia son producto de ¿cómo se llama?, de transformaciones, ¿verdad? Tanto sociales como físicas, ¿verdad? Y mentales, ¿verdad? Se está formando todo. El bebé se levantó de la cuna, se logró parar, empezó a caminar y vio que el radio de conocimiento de todo lo que él tiene empezó a hacerse más grande y más grande y más grande. Empezó a ir a la escuela, empezó a ir al kinder, tuvo ese proceso de socialización que es el kindergarten, donde los niños se entienden jugando y aprenden de que realmente no son los únicos reyes en el mundo o reinas en el mundo, sino que existe un montón de reyes y reinas, ¿verdad? Y que tiene que aprender a hacer turno, a esperar con paciencia y a compartir los juguetes. Eso es socialización. Luego viene la adolescencia, donde se vienen las grandes transformaciones, ¿verdad? La niña deja de ser niña y pasa a ser mujer, ¿verdad? Y todo eso es un proceso hormonal y un desorden hormonal grandísimo, donde deja de ser plana aquí adelante y plana ahí atrás y luego tiene una definición de su cuerpo. Lo mismo pasa con el hombre. Sus testículos le crecen, su pene le crece, cambia hasta el timbre de la voz, ¿verdad? Y empieza a salir un par de pelos en la barba y en el bigote, ¿verdad? Y también en las axilas, ¿verdad? Entonces cambia su estatus, ¿verdad? Entonces todo eso puede provocar un montón de cosas, ¿verdad? Son producto, digamos, de trastornos de la conducta más transitorios y fluidos que la psicosis o la neurosis y los trastornos de personalidad. Aquí se van dando transformaciones y esas transformaciones generan problemas. En los estados sin trastorno psiquiátrico manifiesto o estados no específicos son aquellas personas que a veces manifiestan problemas de suficiente gravedad como para justificar un examen. Y el tratamiento, aunque los pacientes son psiquiátricamente normales, por ejemplo, son aquellos enfermos que no están enfermos, ¿no? Son gente que tiene ese tipo de requerimiento de atención de otras personas. Son los famosos aquellos enfermos imaginarios, ¿verdad? Son aquellos que le llamamos los hipocondríacos, ¿verdad? Donde son gente que ha vivido tanto con la enfermedad que saben toda la información de la enfermedad. Y a veces hasta se atreven a decirle al doctor, mire doctor, ¿y por qué no me deja tal cosa?
Ellos dan hasta el tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen tanto conocimiento de la enfermedad y aunque psiquiátricamente son personas normales, ¿verdad? Pero sí requieren de que la gente esté pendiente de ellos, ¿verdad? Ese tipo de enfermos se le llama hipocondríacos y también enfermos imaginarios. Ok, vamos a llegar hasta ahí. Espero que realmente hayamos aprovechado, ¿verdad? Lo que hemos tocado. Lo dije desde el principio. No estamos estudiando para doctorado en medicina. No vamos a ser médicos, ¿verdad? Tampoco vamos a ser psiquiatras, ¿verdad? Sino que vamos a ser profesionales de la salud en enfermería y también yo en psicología. Entonces, tocamos cosas que debemos de saber, que debemos de tener conocimientos, ¿verdad? Yo espero que les haya servido. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, licenciado. No hay preguntas, qué bueno. Entonces, clarito como la limonada. ¿Ya? Bien, vamos a llegar hasta ahí, muchachos. Lean el material, ahí lo tienen ustedes en la plataforma. Ahí está en el link, dice el link del material. Revísenlo de nuevo, búsquenle más aristas, búsquenle preguntas si quieren hacerlas, ¿verdad? Si se quedó alguna duda, pregunten, ¿verdad? No se queden con las ganas de preguntar. Siempre hay que quedarse uno satisfecho con lo que recibe. Si no está satisfecho, pues pregunto y que me aclare, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra tarea. ¿Ya? ¿No hay preguntas? No, licenciado. Gracias a Dios que no hay preguntas. Así podemos disfrutar de un pedacito de tarde todavía. Cuídense mucho. Espero que la lluvia los deje salir a la calle, ¿verdad? Para que se den un poquito de aire, porque también esto de estar tanto tiempo sentados y tanto tiempo frente a una computadora cansa, ¿eh? Así que les deseo una buena tarde. Espero que la pasen bien. Y espero que haya sido provechoso el tema. Tenemos otro tema un poquito más fuerte la próxima clase, que va a ser la personalidad. Y vamos a estarlo discutiendo. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. ¿Ok? Bien, entonces Adiós, vamos a ir. gracias. Dios, cuídense mucho. Gracias, Feliz tarde, Liz. Chao, chao. Tarde. Buenas tardes.